Bueno, entonces comenzamos con esta tercera parte de este estudio de la obra de Monet, donde voy a continuar superponiendo capas para ir construyendo tanto la forma como la textura, que lo más importante, bueno, en esta capa que voy a colocar ahora, en estas sucesivas capas, va a ser construir la textura, que por eso tienen aquí la foto de la obra de Monet un poquitito más grande, para que puedan observar ese mosaico que tiene, por ejemplo, en la parte del agua, que es como muchas capas superpuestas, que tiene una vibración muy interesante desde el punto de vista de la textura. Y todo esto lo podemos conseguir a partir de superponer capa tras capa, siempre dejando entrever las capas inferiores. Y cuando tenemos una pintura un poco más firme, como en este caso, que por supuesto que la pintura no está seca porque el óleo requiere de mucho tiempo para secarse, pero sí tiene cierta firmeza como para ir haciendo estos pequeños empastes, por ejemplo, como estoy haciendo aquí. Entonces lo que hago es mirar la foto de Monet y pensar en el término de la textura. También, por supuesto, puedo ir rearmando algunas formas, también deshaciendo otras con el mismo pincel, y estoy trabajando con un pincel de cerda redondo porque si lo inclino bastante, como en este caso, y lo tomo casi desde el extremo, entonces el pincel trabaja con mucha suavidad sobre el soporte y quedan como pinceladas quebradas. Se deposita parcialmente la pintura, que eso es lo interesante, y puedo crear ese efecto como de pintura nacarada, como que la pintura se va depositando en los picos de la pintura que ya deposité anteriormente. Incluso como tengo entonces la base general construida de la pintura, ahora me podría preocupar en algunos detalles. Mirando la obra de Monet, podría agregar algunos detalles que me hacen falta para que la obra esté más interesante. Y aquí, por ejemplo, estoy aclarando el cielo, aunque el cielo en la imagen de Monet no es tan claro, pero bueno, me pareció interesante agregar algo más de difuminado, de estos tonos muy claritos. En este caso, bueno, lo estoy haciendo con un poquito del tono de amarillo con blanco, entonces le da más luminosidad todavía. Y pueden ver que es como un difuminado porque apenas acaricio el soporte para que quede esa sensación etérea. Entonces la textura es muy diferente de la que voy a hacer en el agua y en los edificios, tal cual como se ve en la imagen de Monet, pero de todas formas la unidad se la da el color, como hablamos anteriormente. Entonces, bueno, voy a seguir utilizando este pincel porque es un pincel de cerda que es pequeño, entonces tiene que ver con el tamaño de este soporte, pero podría ir agregando detalles como por ejemplo, me fijé que la obra de Monet sobre los edificios tiene algunos puntos de color de estos tierras y tierras naranjas para unificar. Entonces al final del video, cuando les muestre los detalles, ustedes van a poder observar que, por ejemplo, sobre la parte de la luminosidad de los edificios, coloqué algunas pinceladas naranjas, muy poquitas, pero eso le da cierta vibración a la tonalidad general, que es violácea del cuadro, porque recuerden que los colores complementarios en el círculo cromático se potencian unos a otros. Y la obra en general de Monet es violácea, pero justamente hace alta vibración de color complementario con los naranjas y tierras naranjas de los postes, y también él arbitrariamente seguramente colocó algunas manchitas de este mismo color también en diferentes partes de su obra. Entonces también voy a hacer lo mismo. Pero básicamente en todo este video, lo más importante que tengo que hacer es superponer pinceladas, como ven que estoy haciendo aquí. Estas pinceladas ya son muy diferentes, la forma de mover el pincel que lo había hecho en el cielo, y a pesar de tener el mismo pincel con la misma cantidad, carga de pintura, con el mismo color, perdón, de pintura, lo que hago ahora es
Con el pincel sí puedo tomar más carga de pintura y hacer estos pequeños depósitos de color que tampoco presiono mucho, es más bien una pincelada muy ligera para que la pintura se deposite como si fuera en los picos de la pintura inferior, en el relieve, y se siga viendo la pintura subyacente, las capas de color que coloqué antes. Pueden ver, por ejemplo, que los reflejos de los edificios, de la parte clara de los edificios, antes estaban muy marcados y ahora se están desdibujando lentamente por la superposición de capas que voy haciendo, pero de todas formas igual se siguen notando. Después, bueno, los voy a tener que apagar un poquito más y no se preocupen tampoco por desdibujar las formas porque después con pinceladas sucesivas pueden volver a dibujar lo que se les desdibuja y así sucesivamente van construyendo las capas y generando esta textura visual tan importante. Y lo mismo quiero lograr, pero no con tanta intensidad, porque el primer plano siempre es el que tiene que tener más contraste y tiene que ser más interesante en este caso. Pero en la parte de los edificios también, lo que está en sombra especialmente, se puede trabajar de esta forma, pero vertical. Entonces, eso es lo que voy a seguir haciendo. Puedo, por ejemplo, eh, con un pincel más fino y color más oscuro, lo que voy a hacer también es sugerir por medio de trazos curvos detrás de los postes algunas formas de góndolas, porque lo veo ahora que lo tiene el cuadro de Monet también. Entonces más adelante, por medio de hacer trazos curvos y con un azul violáceo muy oscuro, que puede ser el que ven ahí en la paleta, entonces voy a generar unos dibujos como unos trazos caligráficos que se vean como góndolas. Y también, bueno, los postes los voy a seguir trabajando de la misma manera, agregando algunas luces más naranjas para que haya todavía más contraste con los violetas, aunque en la obra de Monet no estén. También puedo desdibujar más, tengo que desdibujar mucho más las aristas de los edificios y hacer que no se note tanto la unión de los edificios con el agua. Y lo que más, bueno, deleite que me va a causar es seguir haciendo pacientemente estas pinceladas, capa tras capa, para construir eh, una riqueza visual, de textura visual, que sea similar, por supuesto, salvando las distancias, que estoy muy lejos de este gran maestro y esta obra maravillosa de Monet. Pero básicamente ese es el trabajo que tenemos que hacer en este video, ir construyendo capas sucesivas con las mismas mezclas y respetando las formas de los edificios, acompañando los edificios y luego prestando atención al final sí a algunos detalles finales sin exagerar, porque lo que hay que lograr en realidad es esa sensación de la luz y de la sombra, y sobre todo en la parte de sombras que se desdibujan las formas. Bueno, y mientras ustedes siguen viendo la forma que voy a seguir trabajando el agua, que es superponiendo diferentes colores de la misma forma que lo hice hasta ahora, con las pinceladas horizontales, ahora voy a incluir algo del color violáceo, pero un poquito más claro. Es decir, voy variando las mismas mezclas, pero a fin de crear una textura, es decir, que la pintura se vaya depositando en los picos de la pintura subyacente. Pero algo que les quería decir que es muy importante es el tema de evitar problemas de movimiento, de quebrado en la pintura, sobre todo cuando trabajamos en muchas sesiones, porque antes le mencioné que la regla de oro del óleo es trabajar graso sobre magro, es decir, las primeras capas tienen que ser magras, sin mucho aceite, y luego las capas posteriores pueden incluir más cantidad de aceite. Pero bueno, en este caso lo que yo hice sería una forma de hacer eso, pero en lugar de adelgazar la pintura con medios, lo que hice fue, si ustedes recuerdan en el primer video, trabajar con la pintura plana, que se deslice sobre el soporte y no trataba de buscar que quede grosor de la pintura. En cambio, a partir de la segunda sesión, sí, me interesan los empastes de la pintura y
La ventaja que tengo en este caso es que trabajo con sesiones muy cortitas de tiempo entre sesión y sesión, entonces por eso, bueno, no me tengo que preocupar tanto, pero voy a tratar que las últimas capas de esta sesión, que va a ser la última, tenga mucho más grosor sutilmente, porque las pinceladas son muy chiquitas también, y el pincel también, pero dentro de lo posible trato de que sea con más carga esta última capa que la anterior. Pero lo que yo les quería mencionar, esto es porque el tiempo de secado de la pintura es muy importante. Es más, hay algunos colores que se secan más rápido que otros también. Por ejemplo, el blanco de titanio es de secado muy lento, por eso no es bueno incluirlo en las primeras capas de pintura. Por ejemplo, cuando hacemos una separación entre masas de claridad y oscuridad, la claridad la pueden marcar sencillamente por medio de dejar el soporte sin pintar, en lugar de colocar blanco, por supuesto. Pero tener en cuenta el tiempo de secado en una pintura es muy importante, porque la pintura magra, es decir, con poco aceite, se seca con mucho mayor rapidez que la pintura grasa, y las capas finas se secan mucho antes que las capas gruesas de empaste. Entonces, si nosotros aplicamos una capa magra o fina sobre una capa gruesa o grasa, entonces la inferior, la de abajo, se va a secar más lentamente, luego se va a contraer y así es como se provocan los quebrados de la pintura seca de la capa superior. Entonces nosotros, para evitar eso, porque hay algunas marcas que tienen bastante cantidad de aceite en su composición, sobre todo las que no son tan profesionales. Pero se puede eliminar el exceso de aceite de una pintura parcialmente, y una forma de resolver este problema sería eliminar el aceite utilizando un papel secante, por ejemplo. Entonces ustedes, en lugar de llevar el color directamente a la paleta, se compran unos papeles secantes que son como, tienen cierta rigidez como de cartón. Entonces ahí arriba colocan la pintura. Por ejemplo, el color carmín de alizarina es un color que tiene muchísima cantidad de aceite. Entonces, ese tipo de colores, o todos los que quieran, apoyan el color, es decir, lo sacan del tubo sobre el papel absorbente y lo dejan reposar un rato solamente, unos minutos, depende, no le puedo decir bien porque depende de la marca de la pintura. Entonces después, cuando ustedes ven que el aceite empieza a formar como una aureola alrededor del depósito de pintura, pueden tomar la pintura con la espátula y llevarla entonces a la paleta para empezar a hacer las mezclas. Y así las podemos utilizar, por ejemplo, más tranquilos para las primeras capas, es decir, para las primeras sesiones, porque la pintura va a estar mucho más magra que la que sale del tubo porque le hemos retirado una parte de su aceite. Entonces, pero recuerden no dejarla mucho porque si no la pintura, si se sale todo el aceite, luego se vuelve viscosa, no podrían realizar bien las mezclas y también pierde adherencia al soporte. Entonces, tienen que practicar y observar muy bien, depende, hagan experimentos, depende la marca que ustedes estén utilizando de pintura. Pero esa es una técnica muy buena. Monet lo hacía también porque lo había visto en la obra de Degas. Degas es un maestro también perteneciente al grupo del impresionismo, aunque es un pintor más tradicional y clásico, pero él es famoso por sus pasteles de las bailarinas, pero tiene algunos óleos donde la calidad matérica de la pintura se parece mucho al pastel. Entonces se sabe que lo que él hacía era colocar la pintura al óleo sobre cartones que le absorbían parte del aceite. Entonces luego la pintura quedaba como con una calidad un poco más seca, y de esa forma entonces él hacía sus óleos que se parecían mucho a la calidad pictórica del pastel. Entonces, bueno, los impresionistas como grupo muchas veces salían a pintar juntos, entonces es probable que Monet viera este tratamiento desde la forma en que lo utilizaba Degas. Incluso Lautrec también hacía lo mismo con el óleo. Le sacaban el aceite para luego utilizarlo como una pintura un poco más seca. Entonces, tengan en cuenta que cuando le sacamos el aceite, la pintura queda un poco más magra.
rebajada. Entonces lo pueden utilizar para las capas inferiores. Incluso se les va a secar más rápido y van a poder acelerar entonces la firmeza de la pintura para luego seguir interviniendo con capas sucesivas. Aquí pueden ver entonces las bellas obras de Lautrec y de Degas. Y bueno, entonces tengan en cuenta el tema de la técnica del empaste, que es muy importante, a pesar de que, bueno, la textura que genera es una textura increíble, maravillosa, como los cuadros de Monet, pero tienen que tener muy en cuenta que las pinturas excesivamente grasas a veces dificultan obtener esas pinceladas de empaste de gran espesor que uno desea. Entonces ahí es donde pueden hacer lo que les dije recién, de aplicar un poco de pintura sobre papel absorbente y dejarla reposar unos minutos, pero no demasiado porque pierde el aglutinante. Entonces, una vez que hacen esto, la pintura adquiere una consistencia más firme que le va a ser un poquito más fácil poder crear esas pinceladas con empaste, porque requiere práctica también pintar pintura con empaste, y mucho más cuando lo hacemos húmedo sobre húmedo. Por eso no se desanimen, porque pueden practicar la técnica en otro lado y luego volver a su soporte. Todo en el óleo se van a dar cuenta que casi todas las técnicas primero requieren un poquito de práctica y familiarizarse con la técnica, pero en el óleo tienen las técnicas tan variadas que pueden representar casi cualquier objeto o tema, que es maravillosa la variedad con la que pueden trabajar y dejar su impronta personal en cada obra. Pueden ver aquí entonces que estoy dando un poco más de claridad con el color del cielo, porque quiero que también se refleje la luminosidad sobre el agua. Entonces también voy haciendo correcciones de acuerdo a lo que yo creo que le hace falta a mi obra, y la terminación final va a ser de acuerdo a lo que estoy construyendo y no tanto a una fidelidad extrema a la imagen pintada por el maestro. También les decía que no se preocupen por la técnica del empaste, que la practiquen primero, después les va a encantar, pero no tienen que preocuparse tanto porque se puede rectificar. Por ejemplo, es normal equivocarse, no hay por qué sentirse mal ni nada por el estilo, porque se puede borrar con la espátula, o con una espátula de metal o inclusive una espátula plástica también. Pueden levantar la pintura y luego pintan encima y listo. Y si no, también si ustedes ven que se le empasta mucho la pintura, que no pueden seguir, o que la forma se les fue y no pueden seguir colocando pinceladas encima, porque a veces eso sucede con la pintura que tiene mucho aceite, entonces lo que pueden realizar es una técnica de tonking, que es levantar pintura con un papel absorbente también. Puede ser un papel de periódico o un papel de cocina. Entonces ustedes lo presionan sobre la parte de pintura que quieren levantar y luego levantan el papel y van a ver que se lleva gran parte de la pintura, pero también sobre todo se lleva gran parte del aceite. Entonces ustedes nuevamente pueden empezar pueden volver, mejor dicho, a repasar con pinceladas la parte que han levantado con esta técnica que se llama tonking. Y otra cosa que también pueden hacer, sobre todo en las primeras capas, es borrar con un trapo. Si no nos podemos levantar toda la pintura de con espátula, por ejemplo, porque es un sector pequeño, lo que pueden hacer es borrar con el dedo índice cubierto con un paño con trementina. Entonces pueden borrar solamente un lugar pequeño, o también yo a veces, si es muy pequeño el lugar, y quiero levantar algo, por ejemplo una línea o un borde de un edificio, lo que hago es colocarle el paño con trementina a la parte de atrás de un pincel. Entonces van levantando una línea muy fina, y también esa es una forma muy sutil de crear los contornos de los edificios sin que queden excesivamente marcados y luego
la pintura adquiera ese aspecto tan artificial de cuando tiene muchos detalles o está dibujada a la perfección. Entonces, ustedes pueden ver, salvando las distancias, por supuesto, de cómo por medio de una capa tras otra vamos construyendo ese mosaico de movimiento, de pinceladas y de textura que se nota tanto visual como táctil. Si ustedes en algún momento, como les dije antes, tienen la suerte de poder ver un Monet en persona, se van a dar cuenta que da ganas de tocarlo, de pasar la mano sobre el cuadro. Inclusive cuando fui al Museo de Bellas Artes, que aquí en Buenos Aires el Museo Nacional tiene algunos Monet, miro para todos lados para ver si se puede tocar la pintura, pero eso no se hace, así que tienen que aguantar las ganas de tocarla. Pero lo que les quería decir es que tiene tanto una textura visual por el trabajo del pincel, las pinceladas variadas y las mezclas, aunque sea de un mismo color, las mezclas tan variadas que él hace, entonces eso genera textura visual, pero también tiene una textura táctil, porque al superponer tantas pinceladas, me imagino que debe ser muy agradable pasar la mano y sentir la impronta de este maestro genial. Pero bueno, tenemos que conformarnos con mirarlo solamente, así que para eso ustedes pueden hacer su obra súper texturada y van a poder disfrutar también del efecto táctil que queda cuando la pintura al óleo se trabaja con empaste, porque aunque se seque, conserva la calidad matérica importante que van depositando pincelada tras pincelada. Y al final, bueno, en esta sesión, en las sesiones finales, cuando ustedes dejan secar la pintura, o sea, no secar, sino porque el óleo tarda mucho más tiempo en secar, pero cuando la pintura adquiere firmeza, que al tacto sí parece seca, entonces lo que se va trabajando es por medio de restregados en realidad, como estoy haciendo aquí, porque la pintura al óleo empieza a ofrecer un mordiente al secar, entonces ahí sí es el momento apropiado para hacer estos restregados cargados de color espeso, que puede ser oscuro, sobre claro o viceversa. Entonces la pintura comienza a modelarse, pueden modelar los elementos, desdibujarlos, volver a marcar elementos importantes del dibujo que se haya perdido. En fin, van trabajando el cuadro de acuerdo a la idea inicial que tenían o de acuerdo al modelo o simplemente de acuerdo a la calidad pictórica que quieran adquirir en su obra, porque recuerden que no tienen por qué ser fiel a un modelo, aunque tengan una fotografía o estén en un paisaje in situ, no tienen por qué ser fiel al modelo. Fue Monet mismo quien dijo: estoy perdido si paso mucho tiempo guiándome por lo que veo en el modelo. Y también Bonnard, otro pintor impresionista posterior a la época de Monet, un poquito posterior, también él cuenta que sabía de la preocupación que tenía por Monet en no dejarse influir mucho tiempo por el modelo, porque él dijo que Monet pintaba ante el tema durante el menor tiempo posible y que no quería darle tiempo a que las cosas, es decir, el modelo que estaba mirando, se apoderara de él. Y bueno, eso coincide con lo que sabemos de Monet, porque él pintaba, como ya les mencioné antes, varios cuadros a la vez, hasta 9 diferentes al mismo tiempo. Tenía pintados, recuerde lo que le escribió a su esposa sobre las catedrales de Rouen, que le dijo que había pintado 9 en un solo día, las pintaba al mismo tiempo y también, bueno, por otra parte, sabemos que retocaba y terminaba todos sus cuadros en el estudio. Entonces, es decir, él no se dejaba seducir por el modelo pensando lo tengo que terminar in situ porque tengo que pintar hasta la última ventanita o la última puerta fielmente. No, todo lo contrario. Y también Cézanne, que es un gran pintor de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es considerado el padre del arte moderno. Él, escribiéndole a su hijo Lucien sus pensamientos, él se expresó de esta forma, dijo: pintar no consiste en copiar servilmente el modelo, sino
en captar una armonía entre numerosas relaciones para traducirlas en una visión propia, desarrollada según una concepción nueva y original. Esto lo tengo escrito acá adelante en mi estudio, entonces siempre trato de acordarme que la obra en sí, es decir, todos los cuadros son abstracciones y nada puede igualar la fidelidad de una fotografía. Entonces, ¿para qué intentar en vano hacer una fotografía? Todo lo contrario. Ustedes tienen que tratar que su obra sea muy personal y que hablen de ustedes, de su impronta. Entonces, por eso, bueno, realicé esta obra, este estudio de Monet, para que ustedes puedan ver claramente, al tener la foto todo el tiempo del maestro al lado, como inspiración y como compañía, y también para adquirir confianza, que la idea no es hacer una copia fiel y decir, miren cómo puedo pintar como Monet, no, sino la idea es tratar de aprender lo que más pueda uno de los maestros que admira, porque se puede sumar muchísimo conocimiento estudiando a los grandes maestros. Y además, bueno, siempre me hacen la consulta de si está bien o no copiar. Y la verdad que en el siglo XIX y XVIII, en las academias clásicas, siempre se estudiaba por copia, siempre, y además los grandes maestros, los paisajes, los retratos, siempre trataban de realizar una copia fiel del modelo que tenían antes, sí, por eso eran grandes retratistas, o bueno, o trataban de hacer tan fielmente los paisajes porque la gente los adquiría precisamente por eso. Pero los tiempos cambiaron, entonces yo no estoy a favor de la copia fiel que genere sufrimiento, porque nosotros sabemos que al no tener la misma genialidad de ese pintor, no puedo lograr tener la misma obra que pintó Monet. Y como ya les comenté antes, tampoco tenemos los materiales, no tenemos ni el conocimiento, ni su magia, ni los materiales, ni tampoco los colores, no son los mismos. Entonces, no hay forma de hacer algo espectacularmente igual, a no ser, bueno, que uno quiera falsificar una obra, que no es el caso. Entonces, lo que sí podemos hacer es estudiar, porque por eso hay tanta información de los pintores hoy en día, estudiar sus técnicas y bueno, haciendo una obra o dos o las que quieran de cada pintor preferido, van a estudiar sus procesos, es decir, cuáles eran sus temas preferidos, el contexto en el que pintaban, cuáles eran sus colores aproximados para buscar los que más se acerquen. Y luego, bueno, con ese conocimiento adquirido, van a poder luego aplicarlo a su propia obra con otros temas que a ustedes les interese. Siempre tienen que buscar sentir pasión. La pasión que sentían los grandes maestros por su obra es inigualable. Y la pasión es lo que realmente nos hace trabajar mucho, nos hace seguir y seguir y seguir. Por ejemplo, Monet era un trabajador infatigable. Por suerte escribía muchas cartas, entonces sabemos mucho sobre él. Pero él pintaba siempre varias telas a la vez, que es una muy buena idea. Por ejemplo, cuando uno quiere estudiar los efectos de la luz, como hacía él, o también, bueno, cuando de pronto no tenemos más inspiración para seguir con una determinada obra o estamos estancados, podemos sencillamente dejarla para más adelante y seguir con otra. Pero él dijo, por ejemplo, una carta que mandó desde Italia decía, trabajo como un loco, pinto 6 telas por día. Y luego, bueno, ya vimos que a su esposa le había escrito sobre las catedrales de Rouen, que había pintado 9 en un solo día. Y luego también en otra carta, también a su representante, a Durán Ruel, le dijo, he trabajado durante 3 meses sin descanso, angustiándome y sin estar nunca satisfecho con el resultado de mis cuadros. ¿Se imaginan Monet diciendo esto, que no estaba satisfecho de sus cuadros, que queda para nosotros, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo del trabajo infatigable que hacía, porque dijo durante 3 meses sin descanso. Y no era porque era lento, por supuesto, porque muchos de sus cuadros eran de apuntes tomados del natural que luego él convertía en cuadros en el taller. Pero lo que le pasaba a Monet,
que tiene que ser una lección también para nosotros, es que él era un perfeccionista, pintaba y repintaba y rascaba y volvía a empezar. Y así hizo todas sus series. Por ejemplo, en otra carta le dijo a su representante: no puedo exponer este año la serie. Se refería a la serie de los nenúfares, de las flores del agua. Le dijo: no puedo exponer este año la serie porque solo tengo 5 o 6 telas válidas. Del resto acabo de destruir al menos 30 y esta es mi mayor satisfacción. Y en otra carta su esposa le puso: llego de trabajar pero mal. He borrado todo lo que he hecho esta mañana. Son anécdotas que a veces, bueno, me daban ánimo al principio cuando todo me salía mal, que era principiante, y también, bueno, leía todas estas cartas de Monet y al mirar su maravillosa obra me reconfortaba al saber que tenía que seguir, porque el mejor método de progresar es el trabajo. Siempre se los digo y nunca me voy a cansar de decirles, porque lo que no les sale hoy, que les causa angustia, tienen que dejarlo y volver a intentarlo mañana, volver a intentarlo pasado, la semana que viene, el mes que viene. Si ustedes perseveran, no hay forma en que no mejoren, entonces tarde o temprano se logra. En la pintura es así, la práctica es todo, el trabajo, la pasión que los impulse a pintar continuamente es todo, porque es la mejor forma de progresar. Imagínense en que si un maestro de la talla de Monet volvía a su casa y deshacía todo lo que había hecho durante el día, imagínense lo que nos queda para nosotros. Pero por suerte que tenemos el conocimiento de todos estos maestros maravillosos, desde dónde aprender, desde dónde inspirarnos. A veces, por ejemplo, cuando las cosas no me salen, como en mi estudio tengo una biblioteca bastante completa, entonces simplemente si no me siento inspirada o realmente no me gusta cómo me sale lo que estoy haciendo, me siento en compañía de lo que yo digo que son mis maestros ancestrales. Entonces me siento con los libros y miro las imágenes, las estudio las paletas de color. Entonces ya ven que sin tener que hacer una obra de otro maestro, también se puede estudiar desde el punto de vista de las imágenes, porque pueden estudiar el color, los temas que le interesaban, el contexto, o leer simplemente su historia, porque la mayoría de las biografías de los pintores nos podemos identificar muchas veces con ellos, por las privaciones que pasaron, por lo difícil que les era su trabajo al principio, inclusive a veces porque toda su vida pasaron privaciones y sin embargo seguían con su pasión y seguían manteniendo las ganas de pintar y de hacer su arte hasta el final. Y ese ejemplo es lo que nos tiene que dar a nosotros el valor, la pasión y la felicidad de seguir en este maravilloso oficio que es la pintura. Bueno, pueden ver entonces cómo construyendo capa tras capa y colocando, haciendo muchísimo trabajo de pincel, porque en esta obra o en este ejercicio que hicimos a partir de este maestro, todo lo que tienen que hacer es trabajar muchísimo con el pincel, tener la paciencia de que se seque entre sesiones, no se seque, sino que que se ponga firme la pintura para poder seguir luego y seguir sumando capas de pintura, teniendo el recaudo de hacer diferentes mezclas, diferentes colores y dejar que se vea lo subyacente. Entonces, ese es el secreto de este ejercicio, que tienen que seguir con las aplicaciones y estudiando, dejarla un tiempo, observarla de lejos, no se olviden de alejarse de la obra, porque es muy diferente lo que vemos cuando estamos sobre el cuadro que cuando nos alejamos unos metros, o también, bueno, la pueden dejar unas horas para renovar la mente en otra cosa y luego vuelven y estudian el modelo que quieren seguir aproximadamente o con nuevos ojos pictóricos pueden encontrar el camino para seguir avanzando. Pero la base de este trabajo es entonces las diferentes calidades de las pinceladas, de poder hacer que sea el cielo más etéreo por medio de difuminados, empastes,
en el resto de la obra, de acompañar entonces la dirección de los objetos, de trabajar con los mismos colores pero con mezclas variadas. Pueden cambiar también los pinceles. Cuando necesitan pinceladas suaves, utilicen pinceles más blandos, o cuando están húmedo sobre húmedo, es más fácil utilizar pinceles que no sean tan duros, que sean más blandos, para ir depositando de una forma muy suave la pintura, y de esa forma van construyendo su obra. Pero sobre todo, como les dije antes, todo es la práctica y la felicidad y el deseo que encuentran de pintar, porque de eso se trata, de su pintura tiene que hacerlos felices, no darles ningún sufrimiento. Por eso, para terminar, les digo que sí, estoy a favor de estudiar la obra de los grandes maestros, inclusive tratando de acercarnos lo más posible a una obra de ellos, como en este caso, pero no a sufrir porque no la podemos copiar fielmente. Todo lo contrario. De lo que se trata es aprender el proceso creativo de este artista y practicar las mezclas de nuestros colores, tratando de asemejarnos a sus colores, practicamos las mezclas, estudiar sus pinceladas, porque el pincel, la variedad de pinceladas puede hacer muy rica una pintura desde el punto de vista textural, y también, bueno, contribuir a nuestras herramientas, a nuestro conocimiento, a nuestra base de conocimiento, sumar también la ayuda de los grandes maestros. Bueno, volviendo a nuestro estudio, pueden ver entonces cómo se fueron suavizando bastante los bordes por las capas sucesivas, y también, bueno, por colocar pequeñas porciones de color que sean más semejantes en los costados de los edificios. Por ejemplo, a donde estaba la claridad, ahora se ve con un poco más desdibujado, especialmente las aristas de los edificios. Y sobre todo tengan en cuenta que esto tiene que ser así en la parte que los edificios están lejos, por ejemplo, como se ven ahí cerca del horizonte, que se ven solamente ciertas sombras que pueden sugerir edificios o no. Y también, bueno, en el caso de los postes, que los que están lejos ya presentan mucho menos definición, tanto en el color como en la forma y también en la intensidad del color. Porque el color, a medida que nos vamos llegando hacia el horizonte, siempre es más sutil, más agrisado que lo que está cerca. Y lo mismo, intenten trabajar, por ejemplo, los trazos de lo que sería la porción que representa el agua. Traten de que el trabajo más intenso y texturado quede en primer plano, y luego que se vaya acentuando un poco hacia el horizonte, o que se note más los contrastes altos siempre en el primer plano, porque eso genera cercanía y efecto de profundidad, de distancia. Aunque, bueno, el tratamiento justamente que Monet les hacía a sus cuadros, este mosaico de vibrantes pinceladas que él realizaba, muchas veces hace que su obra se vea bidimensional, pero eso también es parte del encanto y del estilo de este pintor. Y aunque él era bastante clásico también en el sentido de que cuidaba las convenciones de la pintura, eh, por supuesto, sin tener en cuenta sus últimas pinturas, que son las nenúfares, las waterlilas, que son casi abstracciones. Pero en general, en los periodos anteriores, como en esta pintura, él sí se preocupaba por las convenciones, como la perspectiva, cómo se pintaba un cielo, cómo se generaba distancia en una obra, a pesar de que lo que más le interesaba era el efecto de la luz en la obra. Y tampoco le interesaba el modelo, como vimos anteriormente, es decir, sí le interesaba en el sentido de que lo elegía, era algo que a él lo inspiraba mucho, pero más le interesaba la calidad plástica de la pintura que ser fiel al modelo. Entonces, por eso superponía tantas capas de pintura, porque sus cuadros son prácticamente escultóricos. Entonces, bueno, ustedes pudieron ver que aproveché para contarle todas estas anécdotas y el modo de trabajo de Monet, para que no les sea monótonos a ustedes, de que les tuviera que repetir que estaba haciendo lo mismo
a través de todo el video, porque lo que hice en este último video fue simplemente volver a colocar capas sobre pintura más firme, en este caso casi sobre seco, y eso me permitió también desdibujar un poco los edificios que quedaron más integrados y inclusive se podrían desdibujar todavía un poco más teniendo en cuenta la foto del cuadro de Monet. Sobre todo la cúpula y el último edificio deberían estar mucho más esfumados, así que ténganlo en cuenta si quieren hacer esta misma obra. Y también, bueno, los bordes se pueden dibujar perfectamente. Si están húmedos todavía las aristas de los edificios, traten de pasarle un pincel por la unión de los dos colores y van a ver que se desdibuja mucho. Y si no, también le pueden pasar la mano, el dedo sobre los bordes suavemente. Traten de no tocar directamente la pintura. Pueden usar guantes muy finos, por ejemplo, tipo los quirúrgicos para pintar. Entonces, cuando quieran tocar la pintura, lo van a poder hacer eh, sin ninguna preocupación y no van a tener que tocar la pintura directamente. Entonces, lo que queda para el final, bueno, en realidad ahora lo que estoy haciendo es valorando los diferentes elementos de la pintura, ya no mirando la obra del maestro, sino viendo cómo puedo terminar esta pintura de la mejor manera posible, de este estudio, porque pueden compararla. Al final les voy a mostrar la comparación nuevamente que les mostré al principio en el video en la primera parte, que no quedó para nada igual, pero sí les puedo asegurar que aprendí muchísimo porque repasé otra vez las técnicas del maestro, los colores que usaba. Tuve la paciencia de esperar a que las capas se solidificaran para seguir agregando, y mientras pensaba cómo habrá hecho él para hacer 22 sesiones de su pintura. Entonces, todo eso es importante. Y al final, bueno, como les dije, van a ver la comparación de las dos obras, y entonces van a entender lo que les quería decir, que esto tiene que ser un placer, un deleite, el estudio de un gran maestro, y no tener que forzosamente hacer una fotografía o una copia fiel, porque es muy difícil lograrlo. Y bueno, entonces espero que elijan sus pintores favoritos, puedan hacer un estudio exhaustivo. Hay mucha información en internet y también en los museos. Así que si tienen un libro, por ejemplo, que tenga alguna fotografía que les guste mucho de su pintor preferido, pueden fijarse en qué museo está y vayan a la página del museo. Generalmente van a tener mucha información sobre esa obra y entonces van a poder estudiar a un maestro que sea uno de sus preferidos. Y ahora, bueno, les voy a dejar primero la comparación de la obra para que ustedes la estudien, después les voy a dejar unos detalles para que observen más de cerca, porque con la luz del video no se ven mucho los detalles de las pinceladas que me interesa que ustedes puedan ver. Con la fotografía capta mejor todos estos detalles. Y también después les voy a dejar un video muy pequeñito de acá del Museo Nacional de Buenos Aires para que observen los dos Monet que pude ver en esta visita. Creo que hay más todavía que estos dos, pero como, bueno, hay mucha pintura eh, que no está exhibida, pero van a poder ver la belleza de estas dos obras de Monet que están aquí en el Museo Nacional de Buenos Aires. Así que los animo a que hagan un estudio, o los que quieran, de su maestro preferido, pero que lo hagan con placer, que disfruten, que no importe que no salga igual, que no salga bien. Todo lo que van a ganar ustedes es el tiempo y el aprendizaje al hacer las mezclas, el tiempo de pintura, y sin duda, sin importar el resultado, van a sumar experiencia. Así que disfruten y sean felices a través de su pintura también.
Bueno, y no quería dejar de compartir con ustedes, ya que hablamos de este gran maestro, estas dos obras que están exhibidas en el Museo Nacional de Buenos Aires, que, bueno, lo que más me interesa sobre todo en esta obra es que vean la calidad de la pincelada del maestro, porque es impresionante cómo varía su pincelada de acuerdo al objeto que quiere pintar y también la gradación de los colores, porque a pesar de que es una gama sutil y bastante neutralizada, pero las mezclas son muchísimas, entonces ustedes pueden ver que la textura es muy importante y la calidad visual de la pintura es importante. En el caso de Monet y de los impresionistas también en general, el color es muy variado pero no es estridente. Ustedes fíjense en la calidad matérica que tiene este fragmento de pintura, el trabajo impresionante de pincel que hace, pero el color no es estridente, pero tampoco es aburrido. Hay una justaposición muy importante de colores y de pinceladas, de trabajo del pincel, y como les mencioné recién, bueno, los contornos se desvanecen también a favor de captar lo que para el impresionismo era más importante, que era el efecto fugaz de la luz y cómo modelaba la luz los objetos. Disfruten la belleza visual que tiene este fragmento donde hay muchísimo trabajo de pincel y también de mezclas, porque como mencioné antes, el color es sutil, pero se nota que hay muchísimo trabajo de paleta, de mezclas superpuestas. Es una obra hermosa. Y esta también tiene un trabajo similar y se ve perfectamente el trabajo de pincel que hacía, de superposición, de capas, y también, bueno, cómo iba variando la calidad de las pinceladas de acuerdo al objeto, porque en este caso tenemos pinceladas horizontales, también un poquito más largas que las típicas comitas cortas que realizaba, y en el caso de la vegetación, de los árboles, también tiene mucha superposición de pinceladas, mucho trabajo y un tratamiento diferente también en el cielo. Entonces vemos la riqueza de la textura que él generaba por la gran cantidad de trabajo que tenía cada una de sus obras. La verdad que son obras increíbles, maravillosas de verlas. Y bueno, aquí les dejo los datos de las obras que recién les mostré. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y bueno, espero que se inspiren mucho, que trabajen mucho con verdadera pasión como lo hacía este gran maestro Monet.